Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Hoy miércoles damos continuidad a este curso que iniciamos ya hace cosa de 2 o 3 meses sobre los 12 trabajos de Hércules. Y estamos escuchando en este momento Moonbeams Shining de la opereta Nauta y Marietta de Victor Herbert, donde se encuentra la llave tonal de la señora Minerva, el ser a través del cual llega la radiación de la constelación de Capricornio a la Tierra. Y precisamente el tema de la tarde de hoy es Hércules en Capricornio. Están viendo ustedes en sus pantallas la bibliografía recomendada para esta actividad. El libro Hércules de Rubén Cedeño y el libro Astrología Metafísica del mismo autor. Debajo de las imágenes de los libros ven ustedes 2 direcciones de páginas web, una en la que pueden informarse acerca de estos u otros libros electrónicos, cómo conseguir esta bibliografía en el formato de ebook, o también cómo conseguirla en el formato de libro impreso, los datos para conectarse con las editoriales o bien con los distribuidores en las distintas ciudades y países. Muy bien, el tema de la tarde de hoy es Hércules en Capricornio. En las 2 actividades anteriores, en las cuales estudiamos los dos trabajos de Hércules, uno realizado bajo el signo de Escorpio y el otro realizado bajo el signo de Sagitario, vimos cómo Hércules, el estudiante espiritual modelo, es decir, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra evolución logró en el trabajo de Escorpio, al matar la hidra de Lerna, el completo control de su envoltura emocional, de sus sentimientos, de sus emociones. Y en el trabajo de Sagitario alcanzó el completo control de la mente, eliminando las fantasías, los arquetipos mentales que nos separan del resto de la humanidad, los fanatismos religiosos, políticos, las estructuras mentales que nos hacemos de creernos superiores, mejores, los nacionalismos también, que no solamente nos separan del resto de las personas, también nos separan de nuestro propio ser interno. Porque el Cristo interno es una conciencia de unidad. Y todo aquello que separe es una creación mental que no nos permite, valga la redundancia, ir más allá de la mente, elevarnos en conciencia al plano crístico, al plano espiritual. Habiendo logrado Hércules el control de las emociones y de la mente, estaba listo para la tercera iniciación. Y precisamente el trabajo a realizar en Capricornio tiene que ver con la tercera iniciación y la liberación del infierno. El trabajo consistía en matar a Cerbero, el guardián del Hades. Como vamos a verlo en la narración del mito, en algunos casos hay narraciones del mito donde hablan que Hércules mató a Cerbero, en otras lo sacó del Hades y se lo llevó al mundo de los vivos, ¿sí? Lo hizo elevarse, ascender al mundo de los vivos, después lo regresaron. E hizo muchas otras cosas en realidad durante su descenso al Hades, Hércules, que tienen que ver con el trabajo a desarrollar por el estudiante en esta etapa. Las cualidades que irradia el signo de Capricornio son discernimiento, percepción e intuición.
Y la regente de este signo es la señora Minerva, la Elohina del rayo dorado, cuya llave tonal estábamos escuchando segundos atrás. Moonbeam Shining, de la opereta Naughty Marietta de Víctor Herbert. Como lo hemos hecho regularmente en todas las actividades, vamos primeramente a leer juntos, a compartir juntos la narración sintética del mito y luego vamos a darle la interpretación metafísica. Por supuesto, si tienen preguntas puedan hacerlas, pueden utilizar el chat de esta misma página para hacer sus preguntas. Eventualmente Liliana Caputo, que nos está asistiendo, que a propósito es nativa del signo de Capricornio, va a leerlas en voz alta. Y a veces son muchas estas preguntas. De todas maneras las estamos anotando para oportunamente al finalizar el curso o como para finalizar el curso responder todas aquellas, sobre todo las que ameriten, las que no hayan sido respondidas de alguna manera a lo largo de estas actividades. Bien, vamos entonces con la narración. No sé si hay alguna pregunta, Lili. No, bien, perfecto. Dijo el maestro: el mundo de la vida debe ahora resplandecer dentro de un mundo de oscuridad. Oh Hércules, ¿harás uso de tu sabiduría y de tu fuerza para rescatar al que sufre en agonía? Ante Hércules surgió una visión. Un hombre yacía postrado sobre una roca y gemía como si su corazón se rompiera. Sus manos y piernas estaban encadenados. El hombre alzaba sus manos y gritaba pidiendo ayuda. Su morada es el infierno, el dominio de Hades, le dijo el maestro. Se te pide, Hércules, que bajes a las profundidades y lo liberes de su sufrimiento. Es decir, el maestro le permitió a Hércules tener una visión de un ser que estaba sufriendo en un infierno y se le pidió que fuera a rescatarlo, a liberarlo. Hércules emprendió la búsqueda acompañado por Atenea y por Hermes. Viajó siempre hacia abajo, donde la atmósfera se hacía sofocante y la oscuridad era cada vez más intensa, hasta llegar al río Estigia, donde Caronte lo condujo al otro lado. Hércules había entrado por fin al Hades, una región oscura donde los cascarones de los muertos se deslizan. A través de los senderos laberínticos siguió su camino hasta la sala del rey que gobernaba el inframundo. ¿Qué buscas tú, un mortal viviente en mis dominios?, preguntó Hades. Hércules dijo: busco liberar a Teseo. Hades replicó: el camino está vigilado por el monstruo Cerbero, un perro con 3 cabezas, cada una de las cuales tiene serpientes enroscadas a su alrededor. Si tú puedes vencerlo con tus manos desnudas, puedes desatar al sufriente Teseo. Hércules prosiguió. Pronto vio al perro de 3 cabezas, que gruñendo saltó sobre él. Agarró primero la garganta de Cerbero. Hércules lo estrechó en su puño como un torno. El monstruo se sacudió. Finalmente Hércules lo dominó. Hércules prosiguió y encontró a Teseo. Este yacía sobre una losa de piedra en agonizante dolor. Hércules rompió rápidamente sus cadenas y liberó a la víctima. Entonces, desandando sus pasos, regresó como había venido. A propósito, este Teseo que Hércules libera del Hades es el mismo héroe que
mata al Minotauro en el laberinto de Creta, que es ayudado por Ariadna, la famosa Ariadna que le da a Teseo el hilo para que cuando ingrese en el laberinto del Minotauro pueda, una vez habiendo matado al monstruo, regresar y no perderse en el laberinto. La luz brilla ahora dentro del mundo de la oscuridad, dijo el maestro. El trabajo está realizado. Muy bien. Hasta ahí hemos llegado a la narración del mito. Vamos ahora a detenernos en cada una de las partes, en cada uno de los párrafos y donde sea necesario darle interpretación metafísica. Y si tienen sus preguntas pueden por supuesto hacerlas. ¿Hay alguna, Liliana? Sí. Tenemos a María del Valle Rayo que pregunta: ¿el discernimiento, la percepción y la intuición lo había iniciado en Cáncer? Sí, indudablemente. Había, de hecho, ¿cómo se llama la persona que hizo la pregunta? María del Valle. María del Valle. De hecho, hay una estrecha relación entre Cáncer y Capricornio porque Cáncer es el signo opuesto de Capricornio. Y se dice que Cáncer y Capricornio son las dos grandes puertas del zodíaco. Cáncer es la entrada a la encarnación, el signo a través del cual el ser humano viene por primera vez a la encarnación en el plano físico. Y Capricornio es la puerta o el portal de salida de la encarnación, el portal de la ascensión o el portal de la iniciación. Por eso podemos observar que todos los grandes dioses solares, incluyendo al Maestro Jesús como un hijo de Dios, han encarnado, o dentro del mito, encarnan en Capricornio. El Maestro Jesús, celebramos aún hoy en día su nacimiento el 24 o 25 de diciembre bajo el signo de Capricornio. Los antiguos romanos, los antiguos griegos, los antiguos hindúes celebraban en esas fechas aproximadamente el nacimiento de seres divinos que habían encarnado precisamente en ese periodo, en Capricornio, que es la puerta de la iniciación. O sea, se completa un trabajo iniciado en Cáncer. Bien, ¿alguna otra pregunta o no? Bien, vamos entonces nuevamente. Comienza el maestro diciéndole a Hércules: el mundo de la vida debe ahora resplandecer dentro de un mundo de oscuridad. Oh Hércules, ¿harás uso de tu sabiduría y de tu fuerza para rescatar al que sufre en agonía? El único motivo valedero para tomar el sendero espiritual o la vivencia espiritual es prestarle servicio a la humanidad, prepararse para poder prestarle servicio a la humanidad y liberarla del sufrimiento, o prestarle servicio a la jerarquía espiritual, a los maestros de sabiduría, en el propósito por el cual ellos trabajan, que es precisamente el cumplimiento del plan divino de perfección en la humanidad y en todo el planeta Tierra. Por eso el maestro Serapis Bey, hablando al respecto del entrenamiento que en Luxor le dan a los estudiantes que se preparan para la ascensión, dice que en Luxor no se acepta, no se recibe o no se permite que permanezca nadie que no esté dispuesto a poner sus conocimientos, la sabiduría desarrollada, los poderes logrados al servicio del bien común, al servicio del bien de la humanidad. Y nosotros, por lo tanto, debemos tener en cuenta eso, que la motivación correcta para tomar la vivencia espiritual debe ser siempre esa: desarrollar capacidades, poder volvernos más útil en el trabajo de liberar a la humanidad del sufrimiento. Ya sea ese sufrimiento de la ignorancia, el peligro físico, las apariencias de enfermedades, la miseria, el dolor en cualquiera de las expresiones que pueda tomar en la vida de un ser humano.
Entonces, ante Hércules surge una visión. Es un hombre que yace postrado sobre una roca, que gime y que estira sus manos encadenadas y sus piernas encadenadas, y estira sus manos gritando y pidiendo ayuda. El personaje que está pidiendo ayuda es Teseo. Teseo es un héroe. Es el famoso, aquel que vence al Minotauro en el laberinto de Creta, y al regresar a Atenas se convierte finalmente en rey de Atenas. Teseo tiene muchísimas aventuras, pero casi al final de su vida se hace muy amigo de alguien inconveniente, se hace amigo de un ladrón, de alguien que empieza robándole a Teseo. Pero por esas cuestiones de la vida, se hacen amigos. Y este amigo empieza a llevar a Teseo por malas juntas, ¿sí? Por malos caminos. Este amigo tiene la idea de descender al Hades y raptar allí a la esposa de Hades, a la esposa del dios del inframundo, que es Proserpina o Perséfone, de la que ya vamos a hablar, para hacerla su esposa. Y no tiene mejor idea, si ya esa no era mala, que pedirle ayuda a Teseo. Y Teseo lo acompaña. Bajan hasta el inframundo, llegan hasta el palacio, hasta el trono de Hades. Hades, por supuesto, sabe a qué vienen a robarle la esposa, y los engaña, los invita a un banquete. Y cuando Teseo y su amigo se sientan, quedan pegados a sus asientos para toda la eternidad. Son encadenados a las rocas, estos asientos se vuelven roca, y ellos quedan atrapados y encadenados. ¿Qué representa esto? Representa al ser humano que, ya sea por estupidez, ya sea por ignorancia, se mete o se introduce en antros, a veces de ladrones, de narcotraficantes, de gente de dudosa moralidad o de dudosas costumbres, y queda pegado, queda atrapado por ignorante, o ya sea por sus decisiones estúpidas. Y Hércules va a bajar a ayudarlo, a liberarlo. Entonces, recuerden lo que dice, una cosa, óiganme bien, Hércules va a bajar a liberarlo, pero como puede ser que alguno de ustedes, o como tantos estudiantes lo hacen, ir a las villas de emergencia a llevar la enseñanza, ir a las cárceles a llevar la enseñanza. Eso es un tipo de infierno. Pero una cosa es que usted vaya a la cárcel a llevar la enseñanza para que los presos que están allí, a causa de su ignorancia de los principios universales, los conozcan, comiencen a vivir de acuerdo a esos principios, usen la llama violeta y se liberen. Y otra cosa es que usted vaya a las cárceles y termine volviéndose un ladrón. Eso es lo que está pasándole a Teseo, eso es lo que le pasó a Teseo. Por andar con ladrones se puso a robar y terminó atrapado. Bien. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice un famoso refrán popular. Así que hay que tener atención, ¿sí? Poner atención a lo que uno está haciendo, para no quedarse pegado en nada negativo. Aquí Teseo entonces le dice el maestro que la morada de Teseo es el infierno, el dominio de Hades, y se le solicita que descienda y lo libere de su sufrimiento. Teseo aquí simboliza a la humanidad que vive en un infierno, a los seres humanos que viven en un infierno, ya sea producto de la ignorancia de los principios universales. Por ignorar sobre todo el principio de mentalismo, están pensando cosas inconvenientes. Por ignorar sobre todo el principio de causa y efecto, generan causas negativas que los tienen padeciendo en la cárcel, hechos de violencia
o a veces decisiones estúpidas. Porque esa ignorancia de los principios universales no es solamente desconocer, no saber que existen o no tener conocimiento del axioma del principio. Es no darse cuenta de ello y vivir en contra de ese conocimiento cuando se lo tiene. Y esto ocurre. A veces nos encontramos con el estudiante de metafísica que, conociendo supuestamente los principios universales, no vive de acuerdo a ello, vive como si los ignorara. Hasta a veces hemos visto facilitadores de metafísica que engañan, critican, hablan mal de sus estudiantes, de los estudiantes de otros facilitadores, de su propio facilitador, como si desconocieran el poder de la palabra. Desconocen aquello, ignoran aquello que dijo Jesús: por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Este era el caso en el que se encontraba Teseo. Para poder descender a los infiernos y liberar a Teseo, Hércules tenía que aprender cómo entrar y salir del infierno. Y había en la antigua Grecia un lugar donde se aprendía esto, y era en Eleusis. En el santuario de Eleusis, los iniciados en los misterios de Eleusis aprendían, entre otras cosas, cómo descender a los infiernos para llevarle luz a los que sufren allí, y cómo salir de allí con vida y no quedar atrapado como le había ocurrido a Teseo, y como ya vamos a ver, le ocurrió también a otros. En estos misterios de Eleusis, a propósito, Eleusis es todavía hoy en día una pequeña ciudad casi pegada a Atenas. Está a apenas unos 13 kilómetros de Atenas. Los grandes filósofos, los grandes héroes, tanto de la antigua Grecia como incluso algunos de la antigua Roma, fueron iniciados en los misterios de Eleusis. Me encantaría dedicarle la hora a hablar de estos misterios, pero no es el objetivo de la charla. Espero que con el favor de Dios en un futuro cercano tengamos tiempo. Es una maravilla lo que ocurría ahí y saber de todo lo que se aprendía allí. Entonces, los misterios de Eleusis giraban en torno al mito de la madre Deméter y su hija Proserpina, o Perséfone, como también se la llamaba. La madre Deméter, símbolo de la madre divina, era una madre asociada con la agricultura, con la naturaleza. Era la madre cuya energía estaba detrás de las cosechas, de los frutos, y tenía una hija llamada Proserpina, de la cual no se separaba nunca. Amaba entrañablemente a su hija y su hija la amaba a ella. La madre divina Deméter fue quien le entregó al ser humano el primer grano de trigo para que éste se alimentara y para que el ser humano, cosechando el trigo, hiciera harina, pan, etc. Como ustedes lo saben, o muchos de ustedes lo saben, el trigo fue traído a la tierra por Sanat Kumara desde Venus. Es por lo tanto un alimento sagrado. Y fue la madre divina Deméter la que le dio a Triptólemo, el hijo de un rey de Eleusis, el primer grano de trigo, y que lo inició además en los misterios de Eleusis. Pero pasó una tragedia para madre Deméter. Un día, su hija Proserpina estaba caminando por los campos, admirando las flores. Se dice que se detuvo a admirar una flor de narciso, o al propio Narciso se encontró. Todo esto muy cerca de Eleusis, cuando de repente apareció Hades, apareció el dios del inframundo, y la raptó. Este rapto de Proserpina
ha sido motivo de muchas obras de artes, ha sido el tema de muchas obras de arte, de pinturas, de esculturas. Es difícil, no es difícil elegir, porque creo que la más famosa de todas y la más bella es, sin lugar a dudas, la escultura de Gian Lorenzo Bernini, El rapto de Proserpina, que ustedes están admirando en las imágenes. Esta escultura se encuentra en Roma, en Galleria Borghese, y es sin lugar a dudas un imperdible. El día en que vayan a Roma tienen que ir allí. Hemos tenido la oportunidad de estar incluso con Rubén Cedeño, recibir sus explicaciones en el lugar. Y es tal vez una de las más hermosas esculturas jamás hechas en la historia del arte. Una de las más perfectas. Vean ustedes hacia la derecha, no sé si logran en sus pantallas percatarse de que Bernini logró reflejar cómo la presión de las manos de Hades sobre el muslo de Proserpina forman como unos hoyuelos, ¿no? Fue capaz de representar esa presión de las manos en el músculo del muslo de la joven Proserpina que estaba raptando. Y en el rostro de Proserpina se pueden ver las lágrimas que caen. Es algo, una cosa impresionante, algo único. Bien, avanzamos. Desde ese momento, cuando Madre Deméter no encuentra a su hija, comienza a vagar por todo el mundo, a preguntarle a cada persona, a cada ser divino con el que se encuentra, si ha visto a su hija Proserpina. Y esto se va extendiendo en el tiempo, y así los campos dejan de dar cosechas, los árboles dejan de dar sus frutos, el mundo se vuelve árido y la humanidad corre el riesgo de desaparecer por hambre. Es entonces cuando Zeus, el dios del Olimpo, tiene que entrar en acción, intervenir. Es larga la historia, no se las voy a echar toda hoy en día, pero Zeus sabe lo que está pasando y dónde está Proserpina, y de alguna manera está involucrado en todo esto. Pero entonces tiene que hablar con Madre Deméter y llegar a un acuerdo. Así es que envían a Hermes, el mensajero de los dioses. Recuerden que Hermes es Hermes Trismegisto o Mercurio, el que dio el conocimiento de los principios universales. Hermes desciende al inframundo, habla con Hades, le dice: mira, Zeus, ¿sí?, te manda a pedir que devuelvas a Proserpina, ¿sí?, porque se está generando un caos en el mundo. Y Hades accede a devolver a Proserpina, pero, ¿sí?, furbo, como dirían los italianos, astuto, antes de devolver a Proserpina a su madre, le da de comer una fruta, que es una granada. La granada es la fruta que simboliza la unidad. Y Proserpina se come 7 granos de granada antes de regresar junto con Hermes a la luz del día al mundo, ¿sí?, al mundo exterior. Es regresada a su madre, y su madre lo primero que le pregunta es justamente: hija, mientras estuviste en el Hades, ¿probaste algo? Y le dice que sí. Dice: ay. Y ahí sabe Deméter que no va a poder permanecer todo el tiempo Proserpina allí. Entonces llegan a un acuerdo entre Deméter, Hades y Zeus de que Proserpina va a permanecer 6 meses al año en el mundo exterior con su madre, y es la temporada del año, el verano, la primavera, cuando la tierra da flores, da frutos, cuando hay cosechas. Y 6 meses deberá descender en el Hades y permanecer allí con su marido, y son los 6 meses del otoño y del invierno, donde la tierra, las plantas se secan en el mundo de los humanos, en el plano físico. ¿Qué simboliza todo esto? La madre Deméter es la madre naturaleza.
la Madre Divina Cósmica, la vida que anima la manifestación. Y su hija Proserpina es la energía de la Madre Divina dentro del ser humano, que ha descendido hasta el punto más bajo, hasta el chakra básico o chakra Muladhara, como el fuego Kundalini o fuego serpentino. También este ciclo en el cual Proserpina asciende y regresa con su madre, o desciende al inframundo con su marido, simbolizan los periodos de manifestación y de inmanifestación, el periodo de encarnación y el periodo en que el ser humano permanece desencarnado en el más allá. Y en todo esto, en esta temática y en todo lo que esto simboliza, giraba en parte la enseñanza que recibía y el entrenamiento que recibía el iniciado en los misterios de Eleusis. Y el propio Hércules participó de estos misterios. También, ¿qué simboliza el hecho de que Proserpina se haya comido las semillas de granado, los granos de la granada, lo que la deja atada temporalmente al Hades? Que uno no puede introducirse en sitios oscuros, en antros donde se mal califica la energía y participar de ello, porque uno termina entonces mal calificando la energía, y la mala calificación de la energía te ata a ese lugar o a ese plano. Uno puede ir a lugares a llevar la enseñanza, a llevar luz, a hacer decretos y tratamientos. Por ejemplo, usted puede ir a un hospital a irradiar el rayo verde de la curación, a llevar folletería con decretos o enseñanza metafísica para que los pacientes que están allí, a través del conocimiento y la práctica, puedan liberarse a sí mismos. Seguramente este no es el momento más oportuno para brindar este tipo de servicio, pero en épocas normales lo hacemos. Pero usted no puede ir a un hospital y mientras supuestamente está haciendo este servicio, empezar a poner la atención en las apariencias negativas y darles poder. Por ejemplo, atemorizarse con las enfermedades y terminar saliendo usted enfermo del hospital. ¿Me sigue? Esto es lo que le pasó a Proserpina. Bien. Avanzamos. Están viendo ustedes en pantalla un alto relieve en mármol que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles y que representa a Hércules siendo iniciado en los misterios de Eleusis. Por supuesto, esto es como una metopa de la antigüedad, como del siglo I a.C. A propósito, Hércules está representado como el individuo que está sentado con un velo que lo cubre completamente, está siendo iniciado. Detrás de él está la sacerdotisa con una antorcha encendida que representa a Proserpina, la sacerdotisa, ¿no? Y delante de él un sacerdote. Hércules, antes de iniciar su trabajo y poder descender a los infiernos, tenía que pasar por los misterios de Eleusis, donde debía, primero que nada, purificarse. Segundo, tenía que ser iniciado en los misterios. Y tercero, tenía que realizar actos de servicio. Esto es algo que todos nosotros también debemos hacer. Por eso se les está explicando. ¿En qué consistía purificarse? La pureza que él debía tener, o la purificación que simbólicamente en los ritos se realizaba en el mar, porque Eleusis está a orillas del mar. Es en realidad una pureza interior, pureza de mente, que es correcto pensar. Correcto pensar es tener motivaciones puras, motivaciones inegoístas. Nuestros pensamientos, nuestros motivos tienen que ser siempre inegoístas. Buscar el bien común, no solamente el bien para nosotros. Y por supuesto jamás debe ser la motivación algo que implique daño a otros.
Los sentimientos armónicos, positivos, bondadosos. Las palabras también deben ser positivas, correcta palabra. No dañar a través del verbo a nadie, no hacer ningún decreto negativo, ni de nosotros ni de los demás. Y por supuesto, correcta acción, una acción que bendiga a todos, que beneficie a todos, que sea un servicio para el medio en el que nos movemos, para nuestro ambiente, y no sea meramente una acción egocéntrica. Nos beneficia a nosotros y lo demás a mí que me importa. Y mucho menos una acción que genere daño o mal karma, daño a otro, lo cual generaría mal karma. Bien. Además, Hércules tenía que ser iniciado, tenía que aprender cómo descender al inframundo para llevar luz a los seres que sufren allí. Pero para poder liberar a alguien del infierno, primero él debía aprender a liberarse a sí mismo. ¿Están viendo ustedes algunos, una parte minúscula de los restos arqueológicos que todavía se conservan en Eleusis, de lo que era el antiguo santuario? Pero aunque no es pequeño, es importantísimo. Inmediatamente atrás de mi persona, en la foto que ven allí, están los restos del Plutonion. El Plutonion era el templo de Plutón o de Hades. Hades era el nombre griego de esta entidad que era conocida por los romanos como Plutón, y que nosotros de hecho tenemos un planeta, ¿sí?, con el nombre de Plutón. Pero detrás de ese templo hay una cueva, y esa cueva es la entrada al Hades. Por esa cueva fue que salió Hades para raptar a Proserpina. Por esa cueva fue que se metió Hércules para descender a los infiernos y liberar a Teseo. Por esa cueva también entró Orfeo para liberar a Eurídice, su mujer, que había desencarnado. Y la iniciación en los misterios de Eleusis incluía el entrenamiento necesario para descender en estos infiernos y llevar luz a los que sufren. Porque no se puede, para ello, como les decía, primero uno tiene que aprender a liberarse del infierno personal. ¿Y qué es o cuál es ese infierno personal? Como lo vamos a hablar en breve, van a ver, no es algo desconocido para nosotros. En algún momento de la vida usted ha vivido un pequeño o un gran infierno personal, y poniendo en práctica la enseñanza se puede haber liberado de él. ¿Quiénes viven en un infierno? Por ejemplo, viven en un infierno las personas que viven en un país o en una ciudad en guerra, o víctimas del terrorismo. A lo mejor en nuestro país nunca hemos vivido una situación de ese tipo, pero en esta ciudad hay zonas, hay barrios que, aunque no están en un confrontamiento bélico internacional, están casi tomados o por el narcotráfico o por las mafias. Y la gente que vive en esos barrios, no me estoy yendo lejos, estoy hablando de esta ciudad, la gente que vive en esos barrios vive más o menos en un infierno. Y lo estoy diciendo, ¿para qué? Para que hagamos decretos, para que invoquemos a los seres de luz, para que la voluntad de Dios, que es la perfección, se manifieste en nuestra ciudad, en nuestro país y en todo el mundo. Y lo vamos a hacer. Vamos a poner algo de música, poneme música de Hércules. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a visualizar nuestra ciudad, toda nuestra ciudad, envuelta, cubierta en un campo de fuerza de luz azul. Y vamos a invocar al Elohim Hércules, repitiendo mentalmente: amada presencia de Dios, yo soy.
Amado Elohim Hércules, rodea esta ciudad, este país y todo el planeta Tierra con el rayo azul de la voluntad divina. Consume, disuelve con el rayo azul de la voluntad de Dios toda apariencia negativa en esta ciudad, toda apariencia de crimen, toda apariencia de narcotráfico, toda apariencia de mafia. No lo acepto, le quito poder. La voluntad de Dios es el orden divino. La voluntad de Dios es el amor divino. La voluntad de Dios es la paz, la armonía perfecta en esta ciudad, en este país y en el mundo entero. Gracias, Padre, porque así es. También viven en un infierno las personas que están en una cárcel a causa de errores que han cometido, de delitos que han cometido, o cuando a veces puede ser una persona tenga un miembro de su familia, un amigo, un ser muy querido también en una cárcel y de alguna manera participa de ese infierno, o cuando hay casos de violencia familiar. Viven también en un infierno las personas víctimas de la depresión, cuando uno ha atravesado un divorcio, por ejemplo, y queda alejado de sus hijos, o de una pareja que quería, o hay un divorcio y la otra parte le correspondía pasar un dinero, no lo pasa y la madre o a veces el padre tienen que hacerse cargo de todo. Es una situación difícil. Para muchas personas la pérdida del ser querido se vuelve un infierno, trae tristeza, depresión cuando ha habido un gran apego, o la falta de trabajo que a veces lleva a la indigencia o a la pobreza. Yo les quiero decir algo, uno no está en la metafísica porque no le ha pasado nada en la vida o porque no le pasa nada en la vida. No todas, pero algunas cosas de estas nos han pasado. Y poniendo en práctica la enseñanza con los decretos, con el uso de los rayos, uno ha superado esas situaciones. Y el haber salido de esa apariencia de infierno o el haberlo transmutado, porque el infierno no existe realmente, es un estado de conciencia que ha sido generado por uno mismo, con pensamientos, sentimientos, palabras y acciones mal calificados en el pasado, que uno mismo debe transmutar. Cuando uno se ha liberado a sí mismo de esas situaciones, eso te capacita para ayudar hoy en día a una persona que esté pasando por una circunstancia similar. Porque ¿cómo vas a ayudar? ¿Cómo le vas a ayudar a otro a desarrollar conciencia de prosperidad si no tenés conciencia de prosperidad y vivís vos en la miseria? ¿Cómo vas a ayudar a alguien a salir de la depresión si vivís triste y deprimido y no sabés cómo vos salir de la depresión? ¿Cómo vas a dar un curso de curación metafísica si no sos capaz de curarte de nada y vivís permanentemente víctima de cualquier virus o de cualquier apariencia de falta de salud que ande por allí? Hay que trabajar primero el desarrollo de ese estado de conciencia, liberarse de esa apariencia, de ese pequeño o gran infierno, para estar en capacidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Vamos a decretar todos juntos. Yo soy la armonía de mi mundo emocional. Yo soy imperturbable. Lo tercero que tenía que realizar Hércules era realizar actos de servicio. Dice Alice Bailey, para el iniciado el servicio está primero. Dejar pasar lo que ha emprendido si se necesita su ayuda.
Y les pongo la foto de la Madre Teresa de Calcuta junto al Papa Juan Pablo II porque fue muy famoso esta noticia, creo que fue en los años 80. La Madre Teresa de Calcuta acababa de recibir el Premio Nobel de la Paz. Iba a ser recibida por el Papa Juan Pablo II en Roma y yendo a la cita se encontró con una persona necesitada, en peligro, en necesidad, y se detuvo a ayudarlo, a servirlo, y a causa de eso llegó un poco con un cierto retraso a la cita con el Papa. Yo diría que hay que hacer uso del discernimiento siempre, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, uno quisiera irse de vacaciones, pero hay justo en la época en que uno se quería pensar ir de vacaciones, hay un congreso de metafísica y hace falta que uno participe, colabore en las comisiones. Y uno renuncia a irse de vacaciones en ese momento para prestar servicio. Por ponerles un ejemplo, uno siempre tiene que estar predispuesto, dispuesto a servir, a ayudar. Siempre listo, como dicen los Boy Scouts. Bien. Hércules emprendió la búsqueda, acompañado por Atenea y por Hermes. Viajó siempre hacia abajo, donde la atmósfera se hacía sofocante y la oscuridad era cada vez más intensa, hasta llegar al río Estigia, donde Caronte lo condujo al otro lado. Al igual que Perseo cuando baja al Hades para matar a Medusa, también es acompañado por Atenea y por Hermes. Hércules es acompañado por Atenea. Atenea es la verdad. Para bajar al infierno, para bajar o introducirse en un ámbito donde la vibración es baja, donde la gente tiene un estado de conciencia negativo, hay que hacerlo acompañado por la verdad. Libre de la ilusión de creer que las cosas materiales, de las cosas que van a ver, que uno va a ver o a percibir son reales. Recordar que eso siempre es una apariencia, que son impermanentes, que lo que uno es, aquello negativo con lo que uno puede hacer contacto no tiene existencia real. Es el resultado de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones negativas de las personas que los padecen. Y también hay que ir acompañado por Hermes Trismegisto, que simboliza la sabiduría de los principios universales. Ir no con el conocimiento, no alcanza con el conocimiento, hay que ir con la sabiduría de los principios universales. Pensando, sintiendo, hablando y viviendo, actuando de acuerdo a cada uno de los principios universales. Y no solamente el de mentalismo y el de causa y efecto, también el de ritmo, el de vibración, el de polaridad, para así permanecer intocado por lo negativo. ¿Hay alguna pregunta, Lili? Sí. Hay preguntas. Vamos a responder alguna preguntita. Israel Cuellar dice: ¿Perséfone es la misma divinidad que Amarilis? Si Perséfone es la misma que divinidad que Amarilis. No, en absoluto. Perséfone, Proserpina, es la energía de la Madre Divina en el ser humano, anclada en el chakra Muladhara. Ella viene a personificar en el mito griego el fuego Kundalini o el fuego serpentino, que es el fuego de la materia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Mónica Camerón: este trabajo de Hércules es una guía para liberarnos nosotros de nuestro propio infierno, ¿no? No es una guía para liberarse uno de su propio infierno, sino para liberar a los demás del infierno. Porque como ya vamos a ver, cuando Hércules llega a este punto, él ya se ha liberado en el pasado. En todos los 9 trabajos anteriores, él ha trabajado sobre sí mismo, sobre su purificación, sobre el autocontrol de su personalidad. Cuando él llega a Capricornio, él ya ha logrado ese autocontrol y esa purificación. Y ahora lo va a poner a servicio de los demás. Ese es el objetivo de este trabajo, en realidad de los 3 últimos trabajos de Hércules, los que él realiza en Capricornio, en Acuario y en Piscis. Ya no son trabajos personales para
su propio desarrollo, está trabajando por el bien de los demás. A propósito del río Estigia de la mitología griega, nos dice el arcángel Zadkiel que el río Estigia existe realmente y es una actividad de la llama violeta, es un río de fuego violeta que ha sido generado en el plano astral inferior por la invocación de las legiones angélicas del rayo violeta. Esos ángeles del rayo violeta continuamente están invocando la llama violeta para sostener este río de fuego violeta. Y cuando un alma desencarna, uno de estos ángeles lleva a esa alma, sobre todo un alma que esté cargada de energía negativa o de malas calificaciones de energía o que tenga apegos a los planos inferiores, ¿no? Y que amenace quedarse atrapada en el astral inferior. La llevan a este río de llama violeta para que allí sea purificada y pueda continuar con su evolución en planos superiores de existencia. Vamos a hacer una invocación a estos ángeles para que introduzcan a cada desencarnado en este río de llama violeta. Vamos todos. Amados ángeles del rayo violeta, introduzcan a este desencarnado en el río de llama violeta que transmuta toda energía mal calificada en él y en toda la humanidad. Gracias, Padre. Bien, Hércules había entrado por fin al Hades, una oscura región donde los cascarones de los muertos se deslizan. Allí nos está describiendo que estaba descendiendo al bajo astral Hércules. Se encuentra finalmente con Hades, el dios del inframundo, quien le pregunta qué está buscando, qué está haciendo allí. Y Hércules le responde que está detrás de Teseo. ¿Qué es el infierno? Nos dice Rubén Cedeño, el infierno es un estado de inconsciencia, angustia e infelicidad en el que se vive en la negatividad, a merced de los arquetipos destructivos del inconsciente, pagando las deudas de amor que no han sido saldadas. Es decir, el infierno es un estado de conciencia, o podríamos decir de inconsciencia, en el que el ser humano sufre a causa de los malos pensamientos, los malos sentimientos, las malas acciones y las palabras negativas que ha pronunciado en el pasado, mal calificando la energía, y que además se manifiestan en su inconsciente como arquetipos negativos. Hércules estaba descendiendo. Al aprender cómo bajar a los infiernos, tenía que descender en su propio inconsciente y purificarlo de cualquier arquetipo negativo que aún quedara allí. Y descender a los infiernos para rescatar a los demás es tratar a través de la luz de la enseñanza espiritual, hacerlos salir de esa ignorancia, de esa inconsciencia, de ese continuo mal calificar la energía, que es lo que tiene a la persona atrapada, porque el infierno como un lugar en alguna parte del universo no existe, imposible. Y si hay algo que se le parezca, es solamente temporal. ¿Por qué? Porque el universo es el cuerpo de Dios, es la manifestación de la divinidad, y Dios es solamente el bien. Por lo tanto, lo único que podemos encontrar en cualquier parte del universo es belleza y perfección. Y donde no se esté manifestando belleza y perfección es porque el ser humano ha mal calificado la energía. Pero ese mismo ser humano que ha mal calificado la energía y creado temporalmente un aparente infierno, lo puede transmutar y lo puede disolver. Y en eso también podemos ayudar nosotros. Vamos a decretar ante todo lo negativo. Podemos afirmar: no lo acepto, le quito poder. Yo no estoy en el plano de la lucha. De nuevo, no lo acepto, le quito poder.
Yo no estoy en el plano de la lucha. Entonces, Hades lo pone en anuncios, le anticipa a Hércules que para liberar a Teseo primero se va a tener que enfrentar a Cerbero. Y le describe a Cerbero como un perro con 3 cabezas, lleno de serpiente y una cola en forma de serpiente. Y que antes de poder liberar a Teseo, Hércules va a tener que vencer al guardián del Hades. Ese guardián del Hades, como ya lo vamos a ver, es personificación sería animalificación, porque no es una persona. O es la representación del guardián del umbral o del terror del umbral, como se lo conoce en el esoterismo. Vamos a ver, tiene mucho simbolismo Cerbero. Primero que nada, Cerbero o Cancerbero. Cancerbero es el perro Cerbero, no es lo mismo. Las 3 cabezas de Cerbero simbolizan la ausencia o falta de desenvolvimiento de las cualidades de nuestro Cristo interno, que es lo que mantiene a la persona atrapada en el infierno que ella misma ha creado. Y la cola en forma de serpiente, como siempre donde vemos una serpiente, que es la ilusión. Entonces podemos afirmar: yo soy amor, sabiduría y buena voluntad. Ese Cerbero lo podríamos comparar en la rueda de la vida con una imagen. Es muy fácil la pregunta, pero se las tiro para no decirla yo. ¿Con qué compararían a ustedes a Cerbero en la rueda de la vida? ¿Y con qué compararían a Hades? Es muy sencillo, ¿sí? A ver qué me dicen. Seguimos. Entonces vemos, primero que nada, Cerbero representa en sus 3 cabezas la ausencia de las cualidades de nuestro ser interno o del Cristo interno. Es también el terror del umbral. En el diccionario metafísico, diccionario enciclopédico metafísico, ahí les agrego. Rubén Cedeño nos dice que el terror del umbral o linga sharira es todo lo negativo de una encarnación condensado en una parte del cuerpo etérico. Todo ser humano tiene que disolverlo algún día con el poder del fuego violeta. Y se enseña que todos los seres, antes de llegar a la iluminación o de alcanzar cierto grado de expansión de conciencia, en algún momento se enfrentan con ese terror del umbral. En el caso del señor Gautama, les pongo a la izquierda la imagen del señor Gautama cuando, en momentos previos a su iluminación, es atacado por las legiones de Mara. Mara es la personificación del mal, de lo negativo, del demonio. Pero ese demonio o ese Mara no es una entidad aparte de nosotros, no es una entidad que existe en alguna parte. Es la misma maldad, la misma negatividad del individuo que todavía queda en el inconsciente y que, sabiendo que se le acerca el final, sale toda junta buscando ver si puede inclinar a la mente, inclinar a los sentimientos, a pensar y poner la atención en algo inarmónico, en algo destructivo, desagradable, que le haga al individuo perder la armonía, mal calificar la energía y así seguir alimentando a ese terror del umbral. Pero si, como ocurre en el caso del señor Gautama, permanecemos en equilibrio, imperturbables, no alimentamos ese terror del umbral, ese linga sharira, y finalmente desaparece. Es lo mismo que vive Jesús durante los 40 días de ayuno en el desierto, cuando es tentado. El Evangelio nos dice que el maligno se apareció y en varias ocasiones tentó a Jesús
tentó hacer mal uso de la energía, pero Jesús, haciendo uso del discernimiento, se mantuvo equilibrado, se mantuvo en el camino justo, y así esa energía negativa, ese terror del umbral, fue vencido, aniquilado. ¿Hay preguntas al respecto, Lili? Sí, contestaron primero la pregunta. Sí. Que hiciste. ¿Qué contestaron? ¿Con qué estaba comparado? Bueno, Sí. la primera persona que habla de eso fue Liliana Cáceres, que dijo con llama. ¿Con llama a quién? Comparado con la rueda de la vida. ¿A quién comparan con llama? Pues yo le dije a Cerbero no. Varios dijeron con llama, pero hay alguien que dijo Sandra Delgado, Cerbero se compara con el gallo, el cerdo y la víbora. Exacto, exactamente. El gallo, la serpiente y el cerdo, que están en el centro de la rueda de la vida, representan también la ausencia o la falta de desenvolvimiento del amor, la sabiduría y el poder, de la conciencia crística, que es lo que pone en movimiento toda la rueda de la vida. Y a quien podemos comparar con llama es a quién. A Hades, exactamente. Muy bien. También se puede comparar a Cerbero con la personalidad, con los tres vehículos inferiores que conforman la personalidad. Y así entonces una cabeza simboliza el cuerpo físico, la otra el cuerpo astral o emocional y la otra el cuerpo mental. Hay diferentes narraciones del mito de Hércules al respecto de este trabajo. En una de ellas, en vez de matar a Cerbero, lo que Hércules hace es sacarlo del inframundo y ascenderlo a la luz del día. Eso tiene otro simbolismo. En ese caso, Cerbero representa la personalidad, que es elevada por el iniciado, por el discípulo, a un alto estado de conciencia. En este caso tenemos una representación de la tercera iniciación similar a cómo la vivió el Maestro Jesús y cómo está simbolizado esta tercera iniciación en la vida del Maestro Jesús. Se las pongo a continuación. El Maestro Jesús atraviesa su tercera iniciación en la cima de un monte, del monte Tabor. Y lleva consigo a tres de sus apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, que simbolizan respectivamente el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, y que habiendo sido llevados a la cima de la montaña tienen oportunidad de atestiguar la transfiguración del Maestro Jesús, que es la encarnación del Cristo. Si hacemos un paralelismo con el mito de Hércules y el relato de este trabajo en particular, el cancerbero, que representa la personalidad o los tres cuerpos inferiores, ¿sí? Lo comparamos con Pedro, Santiago y Juan, y Hércules viene a ser el Cristo, la encarnación del Cristo, ¿sí? O el Maestro Jesús en el otro relato. Y mientras que Jesús lleva a la cima del monte Tabor a sus discípulos, lo que hace, o a su personalidad la eleva a un estado de conciencia alto, igualmente Hércules eleva o asciende su personalidad a un alto estado de conciencia, sacándola del infierno. Siempre que aparece una montaña en la Biblia, simboliza un alto estado de conciencia. Eso es lo que representa el monte Tabor. Y esto también quiere decir que cualquier situación en nuestra vida, cualquier situación negativa, la podemos superar o transmutar polarizándonos en positivo, elevándonos a un estado de conciencia positivo, alto. ¿Cómo? Puede ser pensando en Dios, que es lo que plantea Emmett Fox en La llave de oro, leyendo un libro de metafísica, lo que nos lleva a meditar en la enseñanza y a pensar en Dios,
pensar en el bien, pensar en lo positivo, meditando, haciendo decretos, escuchando la música armonizante de las llaves tonales, a veces viendo una película que tenga un mensaje positivo. Todo eso hace que quitemos nuestra atención del problema, de lo negativo, y la pongamos en algo positivo que nos ayude a salir de esa apariencia negativa, ese pequeño o gran infierno según el caso. Entonces, Hércules prosigue y termina venciendo, luchando con Cerbero y dominándolo. No se dice, de hecho, en el relato que lo haya matado, sino que lo domina. Y lo domina estrechándolo con su puño, agarrándolo de la garganta, ¿sí? Y estrangulándolo, ¿sí? Por allí, por la garganta. Bien. O sea, anulando las 3 cabezas del perro. Sí, Lili. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Suma Balfred dice, el guardián del umbral sería la negatividad acumulada, pero al fin y al cabo nuestro propio reflejo, ¿verdad? A ver, el guardián del umbral propiamente es el residuo de toda la negatividad acumulada a lo largo de nuestra evolución, que todavía no ha sido transmutada, y que cuando el individuo se está acercando a su ascensión, sale toda junta de una vez, buscando ya sea atemorizarlo, volverlo loco, que el estudiante se identifique con esa maldad y con esa negatividad para que así no ascienda. Y por supuesto lo que hay que hacer es transmutarla. El maestro Saint Germain, en el sagrado libro del Yo Soy, da una narración de su propia vivencia y experiencia al respecto. Cuando él en su última encarnación humana, ¿sí? Como Francis Bacon, se retira a una isla en las Bahamas, en el archipiélago de las Bahamas, se queda completamente solo, creyendo que se va a dedicar a la meditación, a escribir, al estudio, y se encuentra que en realidad no estaba solo, sino que todos los recuerdos de todos los conflictos, las traiciones que había sufrido, los desengaños y demás, todos esos recuerdos lo asaltaban y estaba a punto de volverse loco. Y que no se volvió loco casi de casualidad, porque bueno, logró a través del discernimiento armonizarse. Y que nosotros, explica el maestro Saint Germain, que con el uso de la llama violeta, al transmutar con la llama violeta, el uso diario de la llama violeta, mucho de la energía negativa que hemos mal calificado, esa experiencia o esa vivencia de atravesar o de enfrentar al terror del umbral es enormemente atenuada. Bien, seguimos. También las 3 cabezas de Cerbero pueden representar: una, los odios y rechazos; otra, los deseos y apegos. En esta tercera iniciación que vivió en el trabajo en Capricornio, Hércules tenía que vencer o superar los odios y rechazos y los deseos y apegos. O sea, usted no puede ir más allá de la tercera iniciación si todavía le cae mal la suegra, le cae mal el compañero del grupo, le cae mal el kiosquero de la esquina y demás. O si todavía hay apegos, también de esos apegos dolorosos que hacen sufrir y hacen daño. Todo eso tiene que ser superado. Y también las buenas intenciones no llevadas a cabo, que son producto de las ilusiones que están simbolizadas por la cola en forma de serpiente, de Cerbero, como el temor al fracaso, la inercia que lleva a no actuar, a no hacer nada, ¿sí? Por el bien de los demás, que termina siendo falta de buena voluntad, falta de expresión del rayo azul. Y nos recuerda Lee Bailey el famoso refrán: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Que una buena intención no llevada a cabo se convierte en un obstáculo. ¿Por qué se convierte en un obstáculo? Porque crea la ilusión de que la
la persona está haciendo algo y no lo está haciendo en realidad, no está bien. Bueno, por un lado es cierto, o sea, la persona tiene la buena intención y cree que porque tiene la intención lo está haciendo y no está haciendo nada. Se cree que es muy generoso porque piensa en donar y nunca dona nada. Piensa en ayudar y nunca llega a concretar ninguna ayuda. Esa es una. La otra genera el hábito de tener buenas ideas y no realizarlas, con lo cual se vuelve cada vez más difícil traer a la expresión o entrar en acción y llevar a la concreción las ideas. Y así la persona que está llena de buenas ideas pero nunca las manifiesta, su llama azul de la voluntad divina sigue durmiendo. Y yo diría, la llama rosa de la actividad también se queda ahí durmiendo, latente. Y como es una reverenda estupidez, la llama dorada tampoco se manifiesta. Total que las buenas intenciones no llevadas a cabo son prácticamente un cerbero. Entonces, Hércules prosigue y finalmente encuentra a Teseo y lo libera. No se nos dan detalles de cómo lo saca del Hades, si lo saca él, si Teseo vuelve caminando solo, pero lo libera. Ahora es interesante encontrarnos que esta no es la única alma que Hércules libera del infierno o del Hades. Hay otra muy famosa en la historia del arte, que ha sido motivo también de inspiración para muchísimos artistas, que es la historia de Alcestis y Admeto. Se las cuento porque es muy bonita. Ya vimos que Teseo había quedado atrapado en el Hades por culpa de él, por haberse juntado, hecho amigo de un ladrón, y acompañando al ladrón terminó delinquiendo. ¿A quién se le ocurre robarle? Eso como meterse, ni lo quiero decir, ¿sí? ¿A quién se le ocurre robarle al Hades, que es el ladrón por excelencia? Pero en este caso de Alcestis es completamente diferente. Alcestis es un alma pura, inocente, bondadosa, que ha terminado en el Hades por salvar a su marido. Es el ser que se sacrifica por los demás. Alcestis es una joven princesa, hija de un rey. Admeto es también un rey y se quiere casar, pretende a Alcestis. Pero el padre de Alcestis pone unos requisitos tan complicados y difíciles que Admeto, el pretendiente, le pide ayuda al dios Apolo. Apolo lo ayuda y con la ayuda de Apolo, Admeto finalmente logra casarse con Alcestis, ¿sí? Y recibir el beneplácito de su suegro. Pero después de un tiempo que está casado Admeto con Alcestis, aparece Apolo a cobrar la ayuda. Y el precio que ha puesto Apolo es la vida de Admeto, o la vida de alguien que esté dispuesto a darla por Admeto. Admeto primero que nada va a hablar con sus padres, que son ancianos, pero los padres ancianos no quieren morirse y no están dispuestos a morir por su hijo. Y menos para que se casara con Alcestis, probablemente. Entonces, Admeto no haya qué hacer. Alcestis, su mujer, sabiendo la situación, se ofrece ella a morir para que Admeto no muera. Imagínense la tragedia que esto implica para Admeto, que a fin de cuentas había hecho todo ese rollo para casarse con Alcestis y ahora resulta que no solamente se casó, sí, pero se va a quedar viudo, ¿sí? Bien. Poco tiempo después de la muerte de Admeto, Hércules pasa por ahí cerca y la muerte de Alcestis. Admeto recibe en su casa a Hércules como huésped y le narra la tragedia que ha vivido. Y Hércules, compadecido de la tragedia y del sufrimiento de su amigo o de su anfitrión Admeto, decide descender al Hades, rescatar a Alcestis y devolvérsela a su marido. En otras palabras, la resucita. Y aquí vemos algunas obras artísticas que representan
escenas de este mito. Ahí vemos a la izquierda a Hércules saliendo del Hades. Fíjense, atrás de él está Caronte y él lleva en uno de sus brazos a Alcestis. Y a la derecha vemos imágenes de un cuadro donde vemos a Hércules presentándole a Alcestis resucitada a su marido Admeto, que por supuesto sus ojos reflejan la sorpresa, no lo puede ni creer. Es evidente el paralelismo que podemos trazar aquí entre la escena de Jesús resucitando a Lázaro y la escena de Hércules devolviendo a la vida a Alcestis. Están resucitando a un muerto, ¿sí? Y tal es así la comparación que podemos hacer, que en la imagen que ustedes ven a la derecha abajo, lo que están viendo es un fresco de Alcestis, Hércules, Cerbero y Admeto, o sea, Hércules devolviendo a Alcestis resucitada a su marido, que está en una catacumba cristiana en Roma. O sea, los primeros cristianos, probablemente de origen romano, conociendo la mitología romana, asociaron el mito de Hércules a la vida del Maestro Jesús. Esto es fantástico. Esto se encuentra en las catacumbas de Vía Latina en Roma. Podemos, por supuesto, decretar, hacer la afirmación que nos diera el Maestro Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Dice Alice Bailey al respecto de la impersonalidad: Capricornio es un signo universal e impersonal. Qué lindo para los capricornianos, que no quiere decir que sean así, sino que tienen que manifestarlo, ¿no? La impersonalidad que debemos desarrollar es una expansión del amor personal que tenemos por un individuo, por nuestra familia, por nuestro círculo de amigos. Debemos brindar a todos el mismo amor que hemos dado a los individuos cercanos a nosotros. La impersonalidad no es levantar muros, ni tiene nada que ver con el sentimentalismo. Esto es lo que hace Hércules, lo que vemos hacer a Hércules, que está dispuesto a renunciar a su propia vida o arriesgar a su vida para salvar a una desconocida. Pero esa desconocida es el amor o la razón de vivir de un amigo que acaba de conocer, tal vez. Eso es la impersonalidad. En otras palabras, el amor impersonal no es un amor diferente del que sentimos por una pareja, por nuestros hijos, por un amigo o por nuestros padres. Es una expansión de ese amor, donde el mismo amor que seguimos teniendo por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, incluye a, por ejemplo, los estudiantes de metafísica que están llegando por primera vez a un curso o que tienen un tiempo, pero que a veces uno no sabe ni cómo se llaman. Y sin embargo uno los quiere tanto o más que a la familia que uno ha dejado en casa o en otra ciudad o en otro país para venir a compartir con gente más o menos desconocida una enseñanza que los puede ayudar a liberarse del sufrimiento. Amor impersonal. La luz brilla ahora dentro del mundo de oscuridad, dijo el maestro. El trabajo está realizado. Y por supuesto, este descenso de Hércules a los infiernos es similar al descenso de Jesús a los infiernos, del cual nos hablan los evangelios, que después de su crucifixión, durante los 3 días previos a la resurrección, el Maestro Jesús descendió a los infiernos para llevar luz a los seres que sufren en el bajo astral.
cumpliendo con ello con los votos del Bodhisattva. Podemos afirmar todos: yo soy la compasión infinita del amor sin límites. Y recordemos los votos del Bodhisattva. Vamos a hacerlos también como una afirmación. Ponemos música, Lili. Acompáñenme, por supuesto, amigos, con estas afirmaciones. Los votos del iluminado, los votos del Bodhisattva. Yo soy procurando la liberación de todos los seres sensibles. Yo soy transmutando todos los deseos y pasiones que atan a la rueda de la vida. Yo soy comprendiendo, practicando y comunicándoles la enseñanza espiritual a los demás. Yo soy colocando a los demás en la vivencia que conduce a la iluminación. Y no me extinguiré hasta haber liberado al resto de los seres humanos. Gracias, Padre. Bien, vamos ahora a la astrología metafísica. Rubén Cedeño, en el libro Astrología Metafísica, nos dice lo siguiente al respecto del signo de Capricornio y sobre todo de los nativos. Recordemos que los nativos de Capricornio no son solamente los que han nacido entre el 22 de diciembre y el 19 o 20 de enero, según el año, sino también aquellos que tienen a Capricornio como ascendente. Los nacidos bajo este signo están regidos por Minerva, la elogina del rayo dorado. Poseen inteligencia, discernimiento, discreción, percepción e intuición. Son ideales para mandar, dirigir, gobernar y ordenar. Ahora la tengo acá a Caputo, que me quiere mandar y me quiere organizar y ordenar, gente. Bien. Son tercos, tosudos, como todos los seres que tienen como un signo cuyo símbolo es cuerno. ¿Sí? ¿Dónde hay cuernos? Como por ejemplo, ¿dónde hay cuernos? Cuernos de los signos, el símbolo de los signos, gente. ¿Sí? Ok. Tenemos en Aries, en Tauro y en Capricornio. Perfecto. Son tercos, tosudos. Donde entierran los cuernos, insisten. Pero cuando están en algo certero, esto les resulta muy beneficioso, ya que nadie los hará salir del sendero bueno y verdadero que han escogido. Por lo mismo que son tosudos, al igual que los taurinos, por ejemplo, si han elegido el sendero espiritual y están bien encaminados, no los va a sacar nadie, porque no le prestan atención a nadie. No se van a dejar influenciar, que si por la madre, la pareja que le está hablando mal de la enseñanza, nada. Al contrario, por tercos, por tosudos, por cabeza dura, van a insistir más. Bien. Les toca transmutar la emocionalidad y sensibilidad extrema. Esto yo no lo he visto mucho en los capricornianos, pero bueno. Y el salirse del lugar por culpa del cuerpo emocional. Sí, lo he visto en alguna capricorniana. El ser irritables. La incomunicación que no hablan, ¿sí? No cuentan nada, uno no sabe qué les pasa por la cabeza, qué les pasa en la vida. El resentimiento, la timidez, la superficialidad, el autoritarismo, la crítica implacable, la suspicacia, la envidia y la avaricia. Así que vamos a invocar la llama violeta para transmutar todo esto en nosotros y sobre todo en cualquier capricorniano que ande por allí. Yo pongo música, Lili. Vamos todos. Yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Muy bien. Alice Bailey al respecto de Capricornio nos dice: Capricornio es el portal hacia el reino espiritual que atravesamos cuando no nos identificamos más con la forma, es decir, con el cuerpo. Un iniciado es una persona que no sitúa la conciencia en su mente, sus deseos o su cuerpo. Aunque puede usarlo para ayudar a la humanidad,
está enfocado en el alma o Cristo interno. A ver, en la tercera iniciación, para llegar a la tercera iniciación, la corriente de vida, como lo hemos visto en el caso de Hércules, como lo vemos también en el caso del Maestro Jesús, ha logrado completo control del mundo físico, de su cuerpo físico y del mundo material, de su mundo emocional y de su mundo mental. Por lo tanto, lo que conforma la personalidad, es decir, los cuerpos físico, emocional y mental, están completamente bajo su dominio, lo que implica que él ya no se identifica con ellos. Los reconoce como vehículos o como instrumentos a través de los cuales puede actuar en los respectivos planos, físico, emocional o mental. Si necesita pensar, piensa. Si hay que irradiar buenos sentimientos, los expande. Si hay que hacer una labor en el plano físico, actúa físicamente. Pero él se reconoce conscientemente, se identifica conscientemente con el alma o con el Cristo interno. Porque en la tercera iniciación, la personalidad se funde en el Cristo interno. Ya no hay más personalidad, Cristo interno y presencia yo soy. Solamente queda Cristo interno, donde está la personalidad fundida, y presencia yo soy. Y en adelante, entre la tercera, cuarta y quinta iniciación, el trabajo será unificar ese Cristo interno con la personalidad que ha sido absorbida o unificada al Cristo interno, unirlos o ascenderlos a la presencia yo soy. Es ascenderlos a la conciencia de la presencia yo soy. Eso es lo que está tratando de explicar o exponer Alice Bailey. Capricornio, la cabra. Elemento tierra, signo de elemento tierra. Cualidad, transfiguración. Conciencia del iniciado. El unicornio de Dios. El unicornio blanco es el símbolo del iniciado en Capricornio. ¡Oh, qué grande! Polo opuesto, Cáncer. Regente exotérico y esotérico, Saturno. Por eso son fuertes, porque Saturno es fuerte. Palabras claves. Desde el punto de vista del alma o del Cristo interno, es decir, desde el punto del alma del individuo que está en la vivencia espiritual o en el sendero espiritual, las palabras claves son: estoy perdido en la luz suprema, aún así vuelvo la espalda a esa luz. Es lo que hace Hércules, siendo un iniciado, le da la espalda a la luz, no a la luz del espíritu, a la luz del mundo externo, para descender en la oscuridad de la materia, la oscuridad del bajo astral, la oscuridad de los antros, donde la gente sufre a causa de los errores que ha cometido, de su ignorancia, de su estupidez, para llevar luz. Es lo que hace Jesús, que después de ser transfigurado, de atravesar su transfiguración en la cima del monte Tabor, no se queda allí. Él desciende, y ni bien desciende ya se encuentra un Pedro. ¿Sí? Los discípulos que estaban tratando de resucitar a un muerto y de exorcizar, ¿sí?, a una persona con problema de posesión, y no lo lograban por falta de fe, y Jesús empieza a exorcizar, resucitar muertos y sobre todo a dar la enseñanza. Seguimos. Qué maravillosos ejemplos tenemos de capricornianos, Dios mío. Santa Bernadette o Santa Bernardita, la muchacha que vio a la Virgen en la cueva de Lourdes, canonizada como Santa Bernadette. Su cuerpo está incorrupto en el convento de Nevers, en Francia. Hemos tenido oportunidad de estar con Rubén Cedeño allí. Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, también capricorniano. San Maximiliano Kolbe, el santo
que además de fundar una orden dentro de la Iglesia Católica, en la Segunda Guerra Mundial, estando preso en Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz, se ofrece para ocupar el lugar de un padre de familia que había sido condenado a morir preso en una cárcel por hambre, y ocupa su lugar, se inmola. Eso es propiamente el descenso de Hércules o de Jesús a los infiernos, lo que hizo Maximiliano Kolbe. Y Paramahansa Yogananda, también el famoso maestro gurú que trajo el yoga, uno de los primeros en traer el yoga a Occidente. Seguimos. Dice Alice Bailey, ya estamos llegando a la recta final. No me estoy alargando tanto, Lili, hoy. Conectadas con cada signo encontramos 3 constelaciones que simbolizan el problema que enfrenta el discípulo y que indican la solución. En el caso de Capricornio, las 3 constelaciones conectadas son Águila, que ya la hemos visto conectada con los 2 signos anteriores, y 2 constelaciones muy pequeñitas. A la izquierda del Águila ven Delfinus o el delfín, y exactamente por encima del Águila, encima del pico del Águila, está Sagitta o la flecha, que es una de las constelaciones más pequeñas del cielo. Vamos, ¿quieren ver qué simboliza? Por supuesto, y si no quieren, no sé, tendrán que cambiar de canal. Muy bien, primero Capricornio. Capricornio tiene un símbolo muy extraño, porque es mitad es una cabra y la otra mitad es como la cola del delfín, se me ocurre, ¿sí? De todas maneras, el mismo maestro del tibetano dice que el símbolo verdadero y real de Capricornio jamás ha sido revelado, probablemente nunca lo sea. Dice que el solo hecho de dibujarlo pone en movimiento energías que, si la gente no está preparado, le puede hacer daño, y por eso permanece oculto, es completamente esotérico de verdad. Pero bueno, asociamos sobre todo la cabra, el símbolo de la cabra con Capricornio. La cabra, para el capricorniano negativo, sí, que está en las primeras 700 encarnaciones del aula de la ignorancia, que no está en la vivencia interna, es la cabra materialista y puede tener los peores vicios. O sea, estar en el extremo de las peores características. Pero si es el capricorniano que está en la vivencia interna y que está escalando la cima de la montaña, es la cabra sagrada que llega a la cumbre. Hasta que no llega a la cumbre de la montaña no para, y se convierte allí en el iniciado o el unicornio de Dios. Me encanta, cielo. Ya cuando vean un unicornio, el unicornio blanco, sí, no lo van a ver pastando seguramente en los bosques de Palermo, ni en el hipódromo. Pero el símbolo, me refiero, representa al iniciado, sobre todo al iniciado en Capricornio, o representa la tercera iniciación, el iniciado de tercer grado. Bien. Sagitta o la flecha. La mitología asocia esta flecha que forma estas estrellas, esta constelación en los cielos, con la flecha con la que Hércules mató al águila que se comía el hígado de Prometeo. No sé si lo recordarán, en el trabajo de Hércules en Géminis, Hércules, en una de las 5 etapas de ese trabajo, salvó a Prometeo, que estaba atado a una roca en el Cáucaso, y había un águila que todos los días venía a comerle el hígado. Y como Prometeo era inmortal, no se moría nunca y seguía sufriendo ad eternum. Cuando Hércules lo vio, lo liberó y mató al águila con una flecha. Esa flecha es la constelación de la flecha, según la mitología. ¿Qué es la flecha? Ya lo van a ver. Esa flecha es la cruz cardinal, que es la cruz de la iniciación, es la cruz de la ascensión, asociada con el fuego de la presencia yo soy, que es el fuego electrónico.
el fuego de síntesis, y asociado por supuesto también con la ley de síntesis. ¿Por qué aparece esta flecha, la flecha o la cruz cardinal aquí? Porque en la tercera iniciación, cuando el estudiante se unifica el Cristo interno con la personalidad, o la personalidad es ascendida al nivel de la conciencia crística, se da también el primer contacto de la corriente de vida directamente con la presencia yo soy. Y la presencia yo soy es fuego electrónico, y su cruz es la cruz cardinal, que es una flecha que va hacia el cielo. Hasta la tercera iniciación, cuando hablamos del ser interno o de la voz del silencio, estamos hablando del Cristo interno. La voz es la voz del Cristo interno. Pero en la tercera iniciación, el discípulo vive identificado ya con su Cristo interno. Él es conscientemente el Cristo interno. De allí en adelante, hasta que logre la ascensión, la voz del silencio o su ser interno será la presencia yo soy, cuyo símbolo es la flecha, la cruz cardinal. Y a propósito de esto, las 12 constelaciones zodiacales están en grupos de 4 asociadas con las 3 cruces, con la cruz mutable, con la cruz fija y con la cruz cardinal. Y de hecho Capricornio está en la punta superior o en el ápice de la cruz cardinal o de la flecha. Las 4 constelaciones que conforman en el cielo esta flecha o esta cruz cardinal son Cáncer en un extremo, Capricornio en el otro, Libra a un lado y Aries en su lado opuesto. Esos son los 4 signos que forman la cruz cardinal, que es la cruz de la ascensión, la cruz de la próxima era, porque la próxima era, cuando termine Acuario, es la era de Capricornio. Águila ya la hemos visto. Esta constelación ya la hemos repetido 3 veces. La constelación de Águila es intercambiable con Escorpio, con Sagitario y con Capricornio. Debe ser como una de las constelaciones más importantes del cielo, sin lugar a dudas. Recordamos que era el símbolo de Zeus. Zeus, como decir, el padre de todos los dioses. Siempre que aparece Zeus, van a ver ustedes al lado de Zeus, arriba de Zeus, a un costado, el águila, que es su símbolo. Simboliza el espíritu o la presencia yo soy. Y es lógico que aparezca aquí, porque como ya dijimos, en Capricornio, la corriente de vida Hércules alcanza la tercera iniciación y hace contacto con su espíritu o con su presencia yo soy por primera vez. ¿Qué es Delfinus? Les estoy poniendo, perdón, no se los expliqué, no se los aclaré. En esta misma imagen ustedes ven las 3 constelaciones asociadas a Capricornio. Tienen el águila. Exactamente por encima del águila hay una flecha. Esa es la constelación de Sagitta o la flecha. Y a la izquierda del águila en la imagen ven en verde Delfinus o el delfín. ¿Sí? Están las 3 en la misma imagen. Según la mitología, Delfinus era un mensajero de Neptuno. Neptuno es el director del elemento agua, complemento de la señora Lunara. En una ocasión, cuando Neptuno conoció a Anfítitre, Anfítitre era el nombre que le daban los griegos a la señora Lunara, el complemento divino del señor Neptuno, se enamoró de ella, pero estaba un poquito dura. Anfítrite no quería casarse, no sé, estaba con alguna historia ahí o se estaba haciendo la difícil. Y entonces él se come el perdón de la señora Lunara. Entonces Neptuno envía a su delfín, a Delfinus, a que la busque y la convenza. Y Delfinus, no me pregunten cómo, la encontró. Y la trajo, la reportó al señor Neptuno, ya dispuesta para el casamiento, y así se unieron ambos. Y en agradecimiento, el señor Neptuno colocó la imagen de Delfinus en los cielos como una de las constelaciones.
¿Qué es el delfín? El delfín, fíjense, es un animal muy particular. Primero que nada, tiene forma como todo lo que hay en el plano físico, o sea, tiene cuerpo físico. Se mueve en el agua, como si fuera un pez, pero no está limitado al agua, porque siendo un mamífero, respira aire, así que también vive en el aire. Vive en la tierra, vive en el agua, vive en el aire. Se mueve, en otras palabras, libremente en el plano físico, en el plano emocional y en el plano de la mente o en el plano espiritual. Delfinus representa la personalidad liberada, la personalidad que está controlada por el Cristo interno o el alma y que por lo tanto se mueve libremente en los planos inferiores, en el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental. Hermoso el simbolismo de las tres constelaciones. Así llegamos al final. Aquí vemos en el cielo, en el fondo, Capricornio, la cabra que sube hasta la cima de la montaña y se convierte en el iniciado, alcanza la transfiguración o tercera iniciación. Es el delfín que se mueve libremente en los planos inferiores, físico, astral y mental, con una personalidad organizada que está completamente unificada con la conciencia crística. Hace contacto con el águila del espíritu y por lo tanto con el fuego electrónico de la presencia yo soy, representado por Sajita o la flecha, que es la cruz cardinal que finalmente lo conducirá a la ascensión. ¿Les gustó el trabajo de Hércules en Capricornio? Es un trabajo largo, difícil, con mucho simbolismo, con mucho para reflexionar y meditar. De aquí en adelante nos tocan 2 trabajos en los cuales Hércules, el estudiante espiritual modelo, utilizará toda la sabiduría, todo el poder y todo el amor que ha desarrollado hasta este punto en obras de servicio desinteresado, impersonal a la humanidad. Recuerden que cuando hablamos de impersonal, no hablamos de que algo que se realiza sin sentimiento y sin amor. Al contrario, es un acto, un servicio realizado con un amor universal, un amor omniabarcante, un amor que es fruto de la expansión de ese amor personal por los seres que más queremos, que más amamos en la vida, pero que se extiende a los desconocidos, a ese desconocido que encontramos en la calle, que necesita un plato de comida, que necesita un sándwich, que necesita una palabra de aliento, que necesita a veces una sonrisa, un saludo, ser tenido en cuenta, saber que hay alguien en el mundo que piensa en él, que lo tiene en cuenta, que lo reconoce como su semejante. Amigos, el próximo miércoles coincide con la luna llena del mes de mayo. Vamos a celebrar el Festival de Huizac con una jornada de 24 horas titulada 24 horas con el Logos Planetario. A las 6 de la tarde me toca la actividad, voy a, con el favor de Dios, a participar, obviamente con un tema relacionado con el día y con la celebración. Específicamente vamos a hablar sobre la observación positiva. Y luego, la semana siguiente, no recuerdo si es ya 2 o 3 de junio, retomaremos nuestro curso con Hércules en Acuario. Hércules en Acuario. Soy Fernando Candiotto, les he hablado desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Tengan ustedes muy buenas noches, los espero con el favor de Dios el próximo miércoles a las 18 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.